veo forzado a jubilarme porque me quedaban 2 años y medio. Yo me voy, o sea, si no me interesa, por ejemplo, en estas condiciones ser ministro del Tribunal de Disciplina Judicial. Tengo ganas de llorar porque no puedo creer que así nos estén sacando y nos estén corriendo. Malo el cuento, cuando los ciudadanos ya no pueden distinguir entre una dictadura a modo y una democracia maquillada. Cuando lo que viene desde el régimen en el poder no es cuestionado, sino aplaudido. Cuando el sistema es sofocado por una supremacía de partido que arrasa con la división de poderes. Cuando los ministros que salvaguardan las leyes renuncian porque no existe el equilibrio deseado. Prefieren irse que quedarse a vivir la masacre morenista a la Constitución. Sí, yo también como ustedes me lo cuestiono, pero tal vez hay un juego detrás. Y tomaron la decisión, finalmente, antes de verse en la humillación de que los fueran a despedir. Varios me lo dijeron así. Hoy nos quedamos sin normas, incluida la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Una norma que defendía, y espero siga defendiendo, al ciudadano ante las injusticias morenistas más que la oposición, sincera oposición. Una norma que marcaba la pauta constitucional y defendía junto a otros a capa y espada los derechos humanos de los mexicanos. Es difícil admitirlo, pero al cierre del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y al inicio de la presidenta títere Claudia Sheinbaum, podemos decir que nos parecemos más a un Venezuela que a un México democrático. La renuncia de los 8 ministros en efecto dominó, dejando a las 3 mujeres morenistas en las sillas, Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, es solo la antesala del futuro negro que se avecina. Sigue avanzando lo establecido por la Constitución y tan sigue avanzando que tengo aquí 8 renuncias. Un Venezuela 2.0, sin normas, sin leyes, un país que es tierra de nadie, o más bien de un solo hombre y los suyos, tal cual Nicolás Maduro y su séquito. Despierta, mexicano, que hoy tu país te necesita. Los invito a visualizar el 2030, contienda electoral. Morena se ha adueñado de los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Sorprendentemente, los mexicanos lo permitimos. Le dejamos el futuro de nuestro país a los demás, pero nadie hizo nada desde su trinchera. Pensamos que las consecuencias no serían tan serias. Señalábamos de exagerados a los que decían que algún día seríamos un Venezuela. Pero ahora, con la supremacía morenista, dueña de los 3 poderes, no hay llave que abra el candado y nos libere de una dictadura como la de Nicolás Maduro en Venezuela. Morena cumple su sueño y se adueña de México por generaciones. Mucho le ayudó el carro lleno en 2024. En el Ejecutivo, Claudia Sheinbaum. Como presidenta, manejada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Una mayoría en el Congreso basada en amenazas y traidores. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Y la Suprema Corte, vestida de color guinda, impuesta a modo, con todo y jueces, magistrados y ministros. El guinda de Morena es el color de México, porque los ciudadanos no dan color gracias a las dádivas mensuales que recibe la familia. Quedaste nauseabundo, ¿verdad? Pero es la realidad. Triste futuro para nuestros hijos y nietos, que por un trueque cuatroteísta vendan el futuro de su familia. Ya saben que somos los únicos que podemos mantener los programas de bienestar, porque imagínense que hubieran llegado otros. No. Y es que por más que nos neguemos a que nuestro México lindo y querido
se está convirtiendo en un Venezuela, ahí están las pruebas. La Asamblea Constituyente venezolana se otorga el poder del Parlamento. Elegida a petición del presidente del país, Nicolás Maduro. Apenas un mes de la toma de posesión de Sheinbaum y ya vemos los frutos del Plan C que se cocinaba incluso antes de que López Obrador llegara al poder en 2018. Un plan que mientras los morenistas trabajaban como hormigas haciendo la casa para arropar su Plan C, que incluía cambios a la Constitución, eliminación de organismos autónomos, la toma no solo de la silla presidencial, sino también de la mayoría de sillas en el Congreso y la sustitución de jueces, ministros y magistrados por unos que vieran por sus intereses, la oposición y los mexicanos inconformes se dormían en sus laureles. El próximo año no solamente ganar la presidencia de la República, sino que necesitamos impulsar el plan, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Para cambiar la Constitución de la República se necesitan 2/3 partes. Y ya ven, si no tenemos las 2/3 partes, pues no se puede seguir con la transformación. Seamos sinceros, las reacciones para detener a esta supremacía morenista llegaron tarde. La prueba está en que hoy renuncian en efecto dominó jueces y ministros. Y no es por la pensión, como dice Sheinbaum, sino Arturo Saldívar también cabría en ese universo. El Poder Judicial, quienes hoy detentan la titularidad del Poder Judicial, están siendo una oposición abierta, a veces violenta, muy fuerte. ¿Para qué? Para no ser reformados. Renuncia también la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, quien hasta hace poco era la defensora pública de los derechos humanos, el balance de poderes y la democracia de nuestro país. Me pregunto, ¿por qué renunció Norma cuando sabe que los mexicanos la necesitamos? Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos. ¿Se cansó o la amenazaron? ¿En verdad es un acto de congruencia, como dice su carta de renuncia? Porque en un mundo de injusticias y pisoteos constitucionales, la congruencia sería quedarse y defender la deseada democracia hasta el final. Una mujer que luchó por los ideales democráticos como lo hacía ella, no renuncia porque sí. Tampoco renuncian 8 ministros de un jalón. Entonces, ¿qué le queda al ciudadano que no sabe ni cómo empezar a detener esta masacre anticonstitucional? Entonces, ¿por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución. Es que si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro. Norma y los 7 ministros que renunciaron tenían las herramientas para luchar. ¿O acaso se dieron cuenta de que eran parte de la fachada cuatroteísta? Y es un juego en donde los ministros terminarán protegiendo a México como los héroes que tanto necesitamos. Falta ver qué sucede con el proyecto de González Alcántara contra la reforma judicial. Nosotros no nos vamos a detener, habrá elección de jueces y magistrados, porque él no tiene competencia para invalidar una reforma constitucional. Tal como Venezuela, Morena quiere hacerle al tribunal un tribunal supremo, aquel que solo obedezca a sus intereses, sean estos personales, electorales o de impartición de justicia. Que la patria os reconozca a todos, hombres y mujeres de bien. Quedan ustedes investidos como el poder constituyente originario. La reforma al Poder Judicial que orilla a una elección de jueces y magistrados no hace más que remojar en agua turbia las leyes en nuestro país. Hay mayoría calificada, en consecuencia queda aprobado en lo general y en todo lo no reservado del proyecto de decreto por el que se reforman. La renuncia de la ministra presidenta Norma Piña, Javier Lainez y otros 6 ministros para que el pueblo decida huele mal
muy mal. Al irse estos ministros, incluida la ministra presidenta de la Suprema Corte, es posible que la ley sea servida en charola de plata al Poder Ejecutivo. La respuesta está en que quedan las morenistas Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz. Y los que se vayan a votar seguramente se pondrán a modo. Vaya equilibrio de poder. Con estos tintes de supremacía morenista, no me queda más que remontarnos a Venezuela, en donde el Poder Judicial está oficialmente al servicio del Poder Ejecutivo, en donde los jueces siguen al pie de la letra los lineamientos del Plan Patria, un plan perteneciente al partido de Nicolás Maduro, en donde su injerencia va más allá del Poder Judicial, se va a lo electoral, hasta confirmar, por ejemplo, en estas pasadas elecciones que en efecto Nicolás Maduro había obtenido la victoria, cosa que a la fecha sigue en tela de duda. Candidato Nicolás Maduro Moro, votos 6.408.844 con un 51,95%. Con decir que el rival de Maduro en estas pasadas elecciones, Edmundo González, abandonó Venezuela para recibir asilo en España tras amenazas del régimen de Maduro. Y así el efecto exilio en unos tantos opositores. La ONU y la OEA han tratado de ayudar a que este país autoritario vuelva a la independencia judicial, ya que desde 2002 aparecen los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un país donde la independencia de los jueces está en tela de duda. Pero nada se ha podido hacer. Al contrario, el Poder Judicial se ha politizado a tal grado que se ha convertido en una herramienta de represión más que en un defensor de los derechos humanos. El Poder Judicial venezolano no tiene la más mínima independencia y credibilidad. No existen en Venezuela instituciones democráticas capaces de frenar o de fiscalizar el ejercicio del poder por parte del Ejecutivo. Les digo algo, vamos por el mismo camino. Me duele el pensarlo, me duele el escribirlo, porque yo, al igual que ustedes, no quiero que mis hijos y mis nietos vivan en un país que se dejó a la deriva del autoritarismo, del clientelismo, del amiguismo, del poder sobre el poder. Yo quiero que mis hijos vivan un equilibrio de poderes, en donde el derecho humano y la ética constitucional valen más que los votos a modo y las decisiones impuestas de madrugada. Ya una vez que las reformas o adiciones se han producido y se ha hecho su publicación oficial a través del Diario Oficial de la Federación, estas pasan a formar parte íntegra, inescindible, inseparable del texto constitucional. Las futuras generaciones merecen una sana democracia en nuestro México lindo y querido, y no una Venezuela 2.0, sin líderes como la ministra presidenta Norma Piña. Merecemos las normas, las leyes, como están escritas en la Constitución mexicana. Es hora de despertar, porque nadie vendrá a defender la democracia más que tú, que estás viendo este editorial.